Bienvenidos a esta webinario número 3 del seminario, que como usted sabe, como ya les hemos informado, trata sobre un tema muy importante de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Decíamos que hay varias funciones esenciales que un sistema tiene que tener presente en un país. Uno de ellos es un marco legal en seguridad y salud en el trabajo. Durante esta sesión vamos a hablar de este elemento, del marco legal en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Y qué dicen, bueno, los instrumentos de OIT en ese sentido? Para esto tenemos con nosotros a mi colega de la OIT Ginebra, Catherine Weber, que es una especialista en Derecho del Trabajo de un departamento de la OIT que se llama Gobernanza y Tripartismo y que tiene una especialización en legislación laboral. Ella se va a encargar de la primera parte y la más importante de esta presentación y luego haremos unos pequeños ejercicios, es un cuestionario sobre sus percepciones sobre algunas normas legales. Eh, no tomo más tiempo y me gustaría aprovechar ya para invitar a Catherine para empezar su presentación. Gracias, Catherine, por estar con nosotros cuando tú quieras. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Es un placer acompañarles hoy para hablar de los elementos de un marco legislativo eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de esta sesión es compartir con ustedes orientaciones basadas en las normas internacionales de la OIT, en otros instrumentos de la organización también y en la práctica internacional comparada de los Estados miembros, que pueden servir como referencia para el diseño de leyes de seguridad y salud en el trabajo que sean modernas, integradas y aplicables en la práctica. Y ahora empezamos con el PowerPoint. Aquí, perdón, aquí. Entonces, ok. Bueno, para que la ley de seguridad y salud en el trabajo sea eficaz, es importante considerar tres elementos claves, que son el contenido, la forma y el proceso. El contenido se refiere a lo que la ley establece, su alcance y cobertura, los deberes, derechos de empleadores y trabajadores, el rol de las autoridades, los servicios de salud ocupacional, la cooperación en el lugar de trabajo, la recopilación de datos o estadísticas, las sanciones y otros elementos que vamos a ir viendo con más detalle más adelante. La forma tiene que ver con la técnica legislativa, ¿ya? Es importante que la redacción sea clara, sea precisa, coherente, de manera que la ley pueda aplicarse de forma efectiva. Y luego tenemos el proceso de elaboración, que es igualmente decisivo, ¿ah? Una ley debe nacer de un diálogo social tripartito que asegure legitimidad y aceptación y que facilite su implementación. Estos tres ejes, que son, como pueden ver aquí, contenido, forma y proceso, serán los que iremos desarrollando a lo largo de la presentación para entender qué hace eficaz a un marco legislativo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, mm, aquí está, perdón. Entonces, cuando observamos cómo se ha estructurado la legislación en seguridad y salud en el trabajo en distintos países, vemos una evolución muy clara. En un inicio predominaban leyes de carácter muy limitado, como las leyes de fábricas, que se aplicaban únicamente a ciertos establecimientos industriales. Posteriormente,
Muchos países incorporaron disposiciones de seguridad y salud dentro de sus códigos del trabajo, pero en general estaban restringidas a personas que tenían una relación formal de empleo. Con el tiempo se fueron comprendiendo, se fue comprendiendo que este enfoque dejaba fuera a amplios sectores de los trabajadores y generaba vacíos de protección. Por eso, el paso más importante fue la adopción de leyes generales de seguridad y salud en el trabajo, aplicables a todos los trabajadores y a todas las ramas de actividad económica. Y este cambio refleja un principio fundamental, que la seguridad y la salud en el trabajo debe ser universal y no depender del sector económico ni del tipo de vínculo laboral. Este es el punto de partida de un marco legislativo eficaz en la materia. Y aquí. Ahora, según la información disponible en la base de datos mundial de la OIT sobre legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, conocida como LEGOSH, entre 1970 y 2017 se observa una clara tendencia, que es que cada vez más países han adoptado leyes independientes de seguridad y salud en el trabajo. Si bien las cifras oficiales llegan solo hasta 2017, en 2022 la seguridad y salud en el trabajo fue declarada como un principio y derecho fundamental. Esto es muy importante, ¿ah? Y esto al mismo tiempo ha impulsado reformas legislativas en muchos países con el objeto de alinearse con esta nueva prioridad. Por ello, todo indica que esta tendencia a contar con una ley de seguridad y salud en el trabajo no solo se ha mantenido, sino que ha ido acelerándose en los últimos años. Mm, una de las principales ventajas de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo es su amplio ámbito de aplicación, ¿ya? Primero, debe cubrir a todos los trabajadores y no solo a los empleados en relación laboral clásica. Esto incluye a subcontratistas, trabajadores de agencias, independientes, pasantes o voluntarios. Segundo, también protege a otras personas que pueden verse afectadas por la actividad laboral, como por ejemplo repartidores, proveedores, socios, clientes o cualquier persona que visite el lugar de trabajo. Tercero, la ley debe aplicarse a todas las ramas de actividades económicas. Pensemos en ejemplos concretos como la agricultura, la construcción, la manufactura, el transporte y los servicios, por ejemplo. Entonces, la idea es que ninguna rama quede fuera de la cobertura legal. Y cuarto, los titulares de obligaciones no son solo los empleadores. También lo son los ocupantes, los diseñadores, los fabricantes, los proveedores, importadores de agentes y sustancias peligrosas, los fabricantes de maquinaria y herramientas, así como, por ejemplo, también los profesionales de servicios de seguridad y salud en el trabajo. En conjunto, este enfoque amplio garantiza que la legislación sea realmente universal, evitando vacíos que dejen desprotegidos a ciertos sectores, trabajadores o personas. Ahora, la función de la Ley Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo es garantizar la coherencia con los reglamentos específicos basados en riesgos y con las normas sectoriales. Esto es fundamental porque es la ley marco la que amplía la protección más allá de la relación de empleo tradicional.
al establecer obligaciones para otros actores claves en la prevención más allá del empleador directo. Un buen ejemplo es el sector de la construcción, ¿ya? Un ámbito particularmente peligroso donde participan múltiples contratistas y subcontratistas. En estos casos, los trabajadores que no tienen una relación de empleo directa con el promotor principal suelen generalmente ser los más expuestos a accidentes. Por ello, la ley marco de seguridad y salud en el trabajo suele exigir que la persona a cargo del proyecto o proyectos o contratista principal, quien ejerce el control, cuenta con la capacidad técnica y financiera y en última instancia genera los riesgos. Asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores presentes en la obra, además de los deberes que corresponden a cada contratista respecto de sus propios empleados. De forma similar, la Ley Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo impone obligaciones a otros actores más allá de la relación empleador-trabajador, como diseñadores, fabricantes, proveedores, importadores de maquinaria, herramientas, así como profesionales de servicios de salud y salud en el trabajo. Los reglamentos sectoriales y de riesgo concretan estas obligaciones en contextos específicos, ¿ya? Pero en definitiva, la ley marco funciona como la columna vertebral del sistema normativo, porque asegura que todas las demás leyes y reglamentos, aunque ya existan, sean sectoriales o de riesgos, se articulen de manera coherente a su alrededor, evitando contradicciones y vacíos. Ahora bien, hasta aquí hemos visto cómo las leyes de seguridad y salud en el trabajo han evolucionado y cuáles son sus ventajas. Pero surge una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente hace que una ley marco de seguridad y salud en el trabajo sea eficaz? Aquí la respuesta no depende de un único factor, sino de una combinación de tres elementos que vamos a ir explorando en las próximas diapositivas. Bueno, para que una ley marco de seguridad y salud en el trabajo sea eficaz, entonces debemos considerar tres dimensiones claves. Primero, el contenido. Ya habíamos visto un poquito de esto, pero lo vamos a ver en profundidad ahora. Primero, y lo seguiremos viendo también. Entonces, primero el contenido, la ley debe basarse en los instrumentos internacionales de la OIT y en la práctica internacional comparada, que ofrecen estándares y ejemplos útiles. Segundo, la forma. No basta con lo que se regula, sino también cómo se redacta, ¿cierto? Una ley clara y coherente y bien estructurada es esencial para que sea comprensible, aplicable y efectiva. Y tercero, el proceso. La experiencia demuestra que la legislación de seguridad y salud en el trabajo solo es sólida si nace de un proceso tripartito participativo, con la activa contribución de empleadores, trabajadores y gobiernos. En conjunto, estos tres elementos, contenido, forma y proceso, son los que determinan la eficacia de una ley marco. Bueno, y ahora vamos a ver con más detalle el primer eje, que es el contenido. Entonces, el contenido de una Acá le ley, tienes que tener cuidado. Sí. el contenido de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo debe construirse sobre tres pilares principales, que son los convenios y recomendaciones más relevantes de la OIT, como por ejemplo el convenio número 155, su protocolo de 2002, el convenio número 161, el convenio número 187 y las recomendaciones relacionadas.
Los instrumentos tripartitos de la OIT, como los repertorios de recomendaciones prácticas y las directrices técnicas que ofrecen orientación para la aplicación en la práctica. Y por último, la práctica internacional comparada, que permite aprender de la experiencia de otros países y adaptar las mejores soluciones a la realidad nacional de cada país. En definitiva, el contenido eficaz de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo combina normas internacionales, orientación técnica de la OIT y práctica internacional comparada, asegurando que la legislación sea moderna, pertinente y aplicable en la realidad del país. Seguimos con el contenido. Este es el contenido típico de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo. Incluye desde el alcance y la cobertura hasta los deberes y derechos de los actores, la cooperación en el lugar del trabajo, la protección de trabajadores vulnerables, la organización de los servicios de salud ocupacional y el rol de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. También contempla los sistemas de recopilación de datos o estadísticas, las disposiciones sobre aplicación y las infracciones y sanciones. Todos estos elementos se complementan y juntos conforman un marco integral. Ahora, una ley marco de seguridad y salud en el trabajo debe ser relevante, actual y adaptable. Esto significa que debe poder responder a los desafíos de un mundo del trabajo en constante evolución y revisarse periódicamente para mantener su vigencia. Un aspecto clave es pasar de un enfoque prescriptivo a un enfoque orientado a los resultados. Las normas prescriptivas que detallan medidas muy específicas se vuelven obsoletas rápidamente frente a los avances tecnológicos. Además, limitan la innovación en prevención y dificultan la participación activa de los actores en el lugar de trabajo. En cambio, un enfoque basado en resultados establece objetivos claros y otorga flexibilidad en la manera de alcanzarlos. Esto asegura que la legislación sea aplicable a todos los sectores y a todos los riesgos, que además fomente la búsqueda de mejores soluciones de prevención y que garantice la protección de los trabajadores frente a peligros existentes y emergentes. Es fundamental que el ámbito de aplicación sea amplio. La ley debe abarcar todos los riesgos, incluidos los químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, y prever también aquellos que pueden surgir en el futuro. Aquí un ejemplo ilustrativo es el de los nanomateriales en la Unión Europea, ¿ya? Durante un tiempo, estos quedaron en una especie de zona gris regulatoria. Más tarde se aclaró que estaban cubiertos por la definición de sustancia en el reglamento de la Unión Europea sobre el registro, la evolución, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. Es bien largo el nombre, ¿eh? Y en 2018 este se modificó para incluir requisitos específicos sobre nanomateriales. Y esto nos demuestra cómo una legislación amplia y adaptable puede responder a riesgos emergentes y mantenerse vigente frente a nuevos desafíos.
Ahora bien, un elemento esencial de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo es, es que su ámbito de aplicación abarque a todos los trabajadores, evitando vacío de protección. En sus inicios, durante la época de la industrialización, la protección se vinculaba principalmente a trabajadores empleados directamente por el propietario de las grandes fábricas. Sin embargo, el mundo del trabajo, como sabemos, ha cambiado bastante. Hoy, en un mismo lugar pueden coincidir contratistas, subcontratistas, trabajadores de agencias, proveedores, consultores y otros actores que no necesariamente tienen una relación de empleo formal con quien controla la empresa, ¿cierto? Si la ley solo protegiera a quienes cuentan con un trabajo directo, una gran parte de los trabajadores quedaría excluida. Por ello, un marco legislativo moderno debe asegurar cobertura universal, de manera que la protección dependa de la participación en la actividad laboral y no únicamente en la forma contractual. Es igualmente importante prestar especial atención a los trabajadores más vulnerables, como las personas migrantes, los trabajadores domésticos, los jóvenes, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los trabajadores con discapacidad y los trabajadores de edad avanzada. Estos grupos, cuando quedan fuera de la cobertura, ven agravada aún más su situación de vulnerabilidad. En resumen, ampliar el ámbito de aplicación significa garantizar que la seguridad y Hola. salud en el trabajo sea un derecho efectivo para todas las personas que trabajan, sin excepciones. Un principio fundamental de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo es que esté centrada en la prevención. Este enfoque marca un cambio importante respecto del pasado, cuando la legislación se ocupaba sobre todo de compensar los daños ya ocurridos, ¿cierto? Hoy la prioridad es evitar que esos riesgos lleguen a materializarse. Esto también se refleja en la manera de formular las leyes. Tradicionalmente las leyes eran prescriptivas, es decir, detallaban qué medidas concretas debía adoptar el empleador. El problema es que este tipo de normas se vuelve rápidamente obsoleta frente a los cambios tecnológicos. Además, limitan la innovación y también reducen la participación activa en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En cambio, un enfoque basado en resultados establece objetivos y principios generales orientando cómo gestionar los riesgos, en lugar de listar qué medidas específicas deben tomarse. De este modo, la legislación se mantiene vigente y aplicable en distintos sectores y frente a riesgos nuevos y emergentes. Dos herramientas centrales en este enfoque son la jerarquía de controles y los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la jerarquía de controles, como podemos ver en la diapositiva, prioriza la eliminación del riesgo en su origen, seguida de medidas técnicas y organizativas. Luego, más abajo, el diseño de sistemas de trabajo seguros. Y finalmente, el uso de equipos de protección personal como última medida. Lo último. Por su parte, los sistemas de gestión permiten aplicar estos principios de forma sistemática y continua,
en la práctica diaria de las empresas. Con ello, la seguridad y salud en el trabajo pasa de un enfoque reactivo, centrado en responder a los accidentes, a un enfoque preventivo y proactivo, integrado en la gestión cotidiana del trabajo, fomentando la innovación y asegurando entornos laborales más seguros y sostenibles. Un componente esencial de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo es que estipule con claridad los deberes, derechos y funciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y que los asigne a los actores adecuados, tanto en el lugar de trabajo como en ámbito nacional. En el nivel del lugar de trabajo, la ley debe precisar las obligaciones de los empleadores, entre ellas garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, evaluar los riesgos, aplicar la jerarquía de controles y proporcionar información, formación y equipos adecuados. Los trabajadores, por su parte, deben contar con derechos esenciales, como recibir información y formación, participar en las decisiones de seguridad y salud en el trabajo y retirarse de una situación de peligro grave inminente, pero también con deberes como cooperar en la prevención y utilizar correctamente los equipos de protección. En el ámbito nacional, corresponde al gobierno y a las autoridades competentes elaborar y actualizar las normas, supervisar su cumplimiento, proveer orientación técnica y recopilar datos que permitan evaluar y mejorar continuamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo. De esta manera, la ley marco asegura que cada actor, es decir, empleadores, trabajadores y autoridades, conozca con precisión sus responsabilidades. Y esto refuerza la coherencia y la eficacia del marco legislativo. En un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, existen diversos componentes y actores que cumplen funciones clave, ¿ya? Entre ellos se encuentran instituciones como ministerios de Trabajo y de Salud, la Inspección del Trabajo o los institutos de investigación, mecanismos de gobernanza como los órganos de consulta tripartita, regímenes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y entidades que prestan servicios de salud ocupacional. Como muestra el esquema de esta diapositiva, todos ellos van a conformar juntos el sistema nacional, el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las autoridades nacionales desempeñan un papel clave para asegurar que los sistemas de seguridad y salud en el trabajo funcionen de manera eficaz. Entre sus principales responsabilidades está la elaboración de las leyes, reglamentos y normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como códigos de práctica y otros instrumentos que permitan actualizar el marco normativo. Los convenios de la OIT no prescriben un formato único, pero sí exigen que los países cuenten con un marco legislativo sólido para garantizar la protección de los trabajadores. Además, corresponde a las autoridades garantizar el cumplimiento de la legislación mediante la inspección, promover la cooperación entre empleadores, trabajadores
y sus representantes y mantener un diálogo constante con las organizaciones sociales. También deben brindar asesoramiento, impulsar la investigación, recopilar estadísticas y apoyar la mejora progresiva de las condiciones de trabajo, incluso en las micro y pequeñas empresas y en la economía informal. Finalmente, son responsables de establecer mecanismos de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales. Todo ello consolida un marco institucional coherente y efectivo para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Deberes de los empleadores. Los empleadores son responsables directos de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Eso lo sabemos. Entre sus deberes más importantes se encuentran garantizar que los trabajadores estén protegidos frente a los riesgos, realizar evaluaciones de riesgos en consulta con ellos y formular una política y un plan de seguridad de salud en el trabajo. También deben proporcionar formación gratuita, de preferencia durante la jornada laboral, y también deben dar los equipos de protección personal necesarios, asegurando su uso adecuado. Les corresponde además establecer planes de emergencia y primeros auxilios, ofrecer instalaciones de bienestar y garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores sin costo para los mismos. Los empleadores tienen igualmente la responsabilidad de registrar, notificar e investigar los accidentes y enfermedades profesionales, de asegurar la competencia en seguridad y salud en el trabajo o en el lugar de trabajo, de implementar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de colaborar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en los lugares de trabajo compartido. En conjunto, estos deberes conforman la base para crear entornos laborales seguros y saludables. Ahora vamos a hablar de los trabajadores. Los trabajadores también tienen un papel esencial en la seguridad y salud en el trabajo. Por un lado, tienen deberes, como tomar medidas razonables para proteger su propia seguridad y salud y la de otras personas, cumplir las instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, usar correctamente los equipos de protección, cooperar con el empleador e informar sobre cualquier situación que pueda representar un peligro, así como de cualquier accidente, lesión a la salud o suceso peligroso. Por otro lado, cuentan con derechos clave en seguridad y salud en el trabajo, que son recibir información y formación, ser consultados y participar en las decisiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Retirarse de una situación de peligro inminente y grave sin sufrir represalias y abstenerse de regresar mientras persista el riesgo. Otro derecho, estar protegidos cuando la exposición continua sea médicamente desaconsejable. También elegir representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo y gozar de protección frente a cualquier medida de represalia. El cumplimiento equilibrado de estos derechos y deberes resulta fundamental para garantizar una prevención efectiva
en el lugar de trabajo. Además de las autoridades, que ya vimos, los empleadores y los trabajadores, también tienen responsabilidades otras personas, que son los diseñadores, fabricantes, importadores, proveedores y suministradores de maquinarias, equipos y sustancias. Su deber es garantizar en la medida de lo posible que los productos no representen riesgos para la seguridad y la salud, y proporcionar la información necesaria sobre su instalación, el uso y los peligros asociados. En el caso de la maquinaria, esto implica, ap- em, esto implica aplicar medidas de ingeniería, realizar pruebas de seguridad, instalar dispositivos de protección, colocar etiquetas, proporcionar manuales de usuario, emitir certificados. Cabe señalar que la colocación de etiquetas y los manuales de usuario no están recogidos de manera explícita en los instrumentos internacionales de trabajo, pero pueden entenderse incluidos dentro del deber general de proporcionar información. En el caso de las sustancias peligrosas, estas deben clasificarse y etiquetarse. También hay que elaborar y mantener actualizadas las fichas de datos de seguridad y entregarlas a los empleadores. Incluso cuando ciertas obligaciones no están expresamente recogidas en las normas internacionales, pueden entenderse comprendidas dentro del deber de información, que es una manifestación del principio de prevención. En este sentido, el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, acordado en el marco de Naciones Unidas, establece criterios comunes y elementos de comunicación de riesgos, como etiquetas y fichas de seguridad, y esto contribuye justamente a proteger la salud de los trabajadores y del medio ambiente. Y además facilita la armonización de normas a nivel nacional e internacional. Catherine, ¿podemos hacer Sí, una pausa por si los participantes tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que has comentado? por Sí, me supuesto. gustaría invitarles a ustedes si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, Guido, por favor, tienes la palabra. Gracias, Félix, y gracias, Caterine. Muy buena la presentación hasta donde vamos. Me encantó la parte del enfoque orientado en resultados, pues lo prescriptivo, como bien dices, puede conducir fácilmente a la desactualización, pero me queda una duda con ese enfoque y es que al evitar lo prescriptivo, si no estoy mal, quizás podríamos abrir una puerta a la arbitrariedad al momento de las decisiones de los administradores del sistema, me refiero del gobierno, cuando seas objeto de alguna inspección, ¿o no es así? ¿Cómo evitas ese riesgo? Si me permites, Catherine, quería comentarte, Guido, es que en los desarrollos normativos generalmente se utilizan distintos formatos a la hora de realizar las afirmaciones contenidas en las leyes. Una puede ser, lo que tú hablas es, digamos, normas con especificaciones, que es lo que decía Catherine, que podría ser, digamos, da mucha certeza, pero se vuelven viejos un poco. Y luego tienen otro problema, es que suelen ser específicos para un sector de actividad, porque al ser tan específicos hacen referencia a tecnologías, procesos o máquinas que presentes en sectores específicos. Es verdad lo que tú dices, es decir, generalmente las formulaciones legales que tienen de principios o resultados
son más amplias, te dicen el objetivo, la meta que debes conseguir, el resultado que esperan conseguir, pero te dan libertad o le dan libertad al, digamos, al que tiene el deber de realizarlo, de alcanzarlo de diferentes formas. Esto crea incerteza, claro, porque no te dicen usted haga así, sino usted tiene que alcanzar este resultado y tiene que, bueno, tiene que ver la forma. El, el problema es que cuando la legislación, y suele ser normalmente las leyes de seguridad y salud en el trabajo, suelen construirse con afirmaciones o con normas de principio y resultados, básicamente necesitas, digamos, ayuda especializada. Necesitas técnicos en seguridad y salud en el trabajo, especialistas que te puedan guiar en cómo alcanzar esos resultados o esos principios. O, lo que suele ser más común, tienes una ley general en la que están esas normas de principios y resultados y luego tienes reglamentos, legislación secundaria elaborada por digamos, la autoridad competente, el ministerio competente, que da especificaciones sobre cómo tienes que llegar a a ese principio, a esas normas de principio o normas de resultado. O no solamente reglamentaciones, sino códigos de práctica o documentos de guía. O sea, lo que quiero decir es que generalmente eso de lo que tú estás mencionando, Guido, es un problema que en muchos países lo han arreglado de esta forma. Es decir, hay una norma genérica, principios, resultados que se deben alcanzar, pero después hay reglamentos específicos sectoriales o por riesgo o por proceso o procedimiento evaluación de riesgos, etcétera, que dan especificaciones sobre cómo llegar o cómo alcanzar ese resultado o cumplimentar ese principio. Y no solamente reglamentos, sino que se va mucho más en detalle, códigos de práctica, documentos de guía. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos lugares, en muchos países, no se llega a este nivel de refinamiento. Se tiene, digamos, la ley y no se van a lo mejor en reglamentos específicos sectoriales, etcétera. ¿Ok? No sé si satisfago tu curiosidad, Guido, con esto. Claro el punto, Félix. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, Fernando, por favor, Fernando Arias. Ok, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a la expositora. Muy importante los temas internacionales del sistema, sistemas nacionales de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es justamente con la lámina que está en pantalla, ¿no? Porque todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, muchas veces ya en las actividades o entidades privativas o no nacionales, ya se viene informatizando los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de repente pudiera enriquecer mejor la prevención de los riesgos y enfermedades y peligros en prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, esta lámina que tengo enfrente es justamente una pregunta que quiero hacerla si es que tiene alguna característica que la puede incluir. Por ejemplo, dice otros. Voy a presentar un caso primero para que a ver si puede encajar en esta otros, porque no hay una que la del empleador, o el deber del empleador, o el deber de los trabajadores, no está ahí. Entonces quisiera saber si acá se puede incorporar. Les cuento el caso rápidamente para introducir y no considerar. En el Perú se ha creado un nuevo aeropuerto internacional en Lima, Callao. Y este nuevo aeropuerto tiene limitaciones en el espacio, en comedores, etcétera, etcétera, en el riesgo de la información de un grupo de trabajadores que tiene como empleador a Migraciones, por ejemplo. Migraciones es el empleador de este grupo de trabajadores que son sindicalizados nuestros. Y ellos trabajan en una concesión. La concesión es dueña de todo ese espacio del terreno del aeropuerto. Y entre el empleador, que es Migraciones, con la concesión,
se pelotea en los deberes de prevenir los riesgos y peligros a los cuales están expuestos estos trabajadores, porque dicen el empleador real como está en la lámina es Migraciones, pero le dice que no puede darle mayor espacio, ni ponerle un comedor, ni adecuar los baños, ni darle una silla ergonómica, ni que las computadoras estén tan juntas o espacios reducidos, etcétera, etcétera, porque el concesionario le ha dispuesto un espacio muy reducido y le da lo que puede darle el concesionario, que es Slack. Entonces, ahí es la pregunta. Entonces, ¿quién tiene el deber de solucionar esa condición insegura, subestándar de los trabajadores del sindicato a los cuales están en ese espacio? LAC, que es la concesión, o Migraciones, que es el empleador. Esa es la pregunta. Gracias. Si quieres, Catherine, responderlo, si no le respondo yo. Dale, Feliz, no hay problema. Fernando, hay que ver la legislación que ustedes tienen en Perú. Con carácter general, cuando hay diferentes, digamos, autoridades o empresas trabajando juntos, siempre hay un deber de colaboración entre las empresas y de coordinación de las obligaciones preventivas. Con carácter general, digamos que la organización que hospeda al contratista le tiene que comentar cuáles son los riesgos que tiene ese lugar, y la otra organización, la que viene, también tiene que llegar y decir, mira, nosotros con nuestros procesos productivos traemos los siguientes riesgos, de manera que se puedan coordinar y que no haya interferencias. Es decir, o sea, el deber de colaboración es muy importante y es requerido por la ley. Eh, Luego, con carácter general también, cada empresa, digamos, involucrada se tiene que hacer cargo de los riesgos que ha traído ella o que tiene ella. No sé cómo explicarlo. Es decir, entonces, dependiendo de cuáles son los riesgos que hay allí, tienen una obligación por parte de la empresa subcontratista o por la empresa del contratista principal. Pero hay diferencias y hay variaciones en las diferentes legislaciones nacionales. Entonces, en ese caso particular, sería oportuno conocer más sobre la legislación de su país para ver cuál es el problema ahí, Fernando. Sí, le aclaro, le preciso que la legislación nuestra de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, indica que los subcontratistas, los terceros u otros, y las personas ajenas que ingresan a una entidad, el empleador de esa entidad debe velar la prevención y seguridad y salud en el trabajo. Cualquier contratista que ingrese al espacio del empleador, al espacio territorial de labores del empleador, tiene la obligación de hacer la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, O el sea, empleador, que básicamente usted serían dice, Migraciones, su espacio, dice, no es mi espacio, el espacio es de otro. Eso es lo que dice el empleador. bueno, pero si usted me dice que el contratista, según la legislación peruana, el contratista principal tiene la obligación de gestionar los riesgos de todos los trabajadores que los subcontratistas traigan dentro de su ámbito de trabajo, está claro, es el contratista principal, en el caso de que usted nos ilustre. Solo seguramente, si no se ponen de acuerdo, la inspección de trabajo o la justicia terminaría determinando si ese espacio corresponde o no al empleador principal o al contratista principal. Y en función de eso, pues determinaría quién tiene las responsabilidades. ¿Ok? Sí, Enrique, por favor. Bueno, antes saludar a todos los amigos mexicanos por la independencia de su país. Me imagino que lo están celebrando, nosotros lo celebramos el 18. Mira, en primer lugar, a mí me parece bien este tema de una ley marco. Nosotros hemos discutido en el contexto de la Política Nacional de Salud y Seguridad y también en algunas propuestas normativas. Tema que no es fácil porque tenemos un país fragmentado donde tenemos uno el sector público y el otro el sector privado. Y el tema del trabajo, tal como se define empleador y trabajador, tiene que ver con aquel que tiene una relación contractual. Por lo tanto, los independientes no están. Pero ahí yo
pediría, ya que estamos en el marco de la OIT, un tema más general. Hay ciertos fenómenos que no son creados por nuestros propios países. Nosotros tenemos el gran problema de las migraciones, donde tenemos muchos migrantes que están ilegal, muchos migrantes que trabajan en condiciones que no son las mejores, que no tienen acceso a los beneficios, pero son temas que no son creados por nosotros ni que podamos solucionar nosotros. Son producto de genocidios, son producto de invasiones, son productos de bloqueos que hacen otros países y que son los que mandan el mundo. Creo que ahí también la OIT, ya que en el año 1919, después de una guerra, estableció determinadas normas, los que se creen patrones del mundo también deberían ver que cuando ellos establecen determinadas políticas, destruyen a otros países. Sus guerras que arman no están para ayudar humanitariamente a otros países, están para destruir otros países. Y creo que ese es un tema importante, porque sí nos afecta a nosotros en nuestras normativas. Y el otro tema es creo que ahí nuestras legislaciones van a tener que hacer un análisis respecto de los conceptos. En materia de tripartismo, por ejemplo, están las organizaciones más representativas de empleadores. Cada vez los sindicatos tienen menos afiliados. Por lo tanto, hay otras sociedades, otras formas de organizar que a veces no están contenidos cuando uno hace las políticas. Por ejemplo, nosotros hicimos la Política Nacional de Salud y Seguridad, lo hicimos con la organización más representativa de empleadores y trabajadores, pero habían colegios de expertos, colegios de ergónomos, colegios médicos, especialistas en salud y seguridad, que creo que también deberíamos considerarlo para una próxima oportunidad, porque también forman parte de este sistema. Cosa que lo abordó el diagnóstico que hizo la OIT, el perfil que nos hizo la OIT abordó esos temas. Así que a mí me gustaría ir en eso, Félix. Me pareció cuando estaba exponiendo doña Catherine, yo miraba cómo lo podíamos establecer aquí en Chile, porque no es fácil. Hay un problema de técnica legislativa. El gobierno propone, pero son los parlamentarios los que votan. Y a veces la votación no es técnica, es más votación política. Entonces creo que ahí tenemos que ir viendo lo que queremos en un país cada vez más fragmentado, donde hay buenos y malos, donde los que no están en el gobierno le quitan la sala al otro. Y por eso nosotros, por ejemplo, la Política Nacional de Salud y Seguridad la hicimos cambiando de gobierno, porque nos pasó que la política cambiaba justo, cambio de gobierno. Y llega un gobierno y parece que empezamos de nuevo. Entonces creo que cuando establecemos esto, estamos hablando de Estado. Los gobiernos pasan y los estados quedan. Y creo que eso es importante de la OIT y es por eso siempre hemos hablado contigo, Martín, ¿te acuerdas que nosotros hicimos la ley de subcontratación en un curso que hicimos en Turín? De ahí gran parte de lo que tiene nuestra ley de subcontratación lo vimos cuando estaban ustedes. El tema de la política también ustedes nos han apoyado mucho. Queremos mejorar las cosas, pero hay temas también que nos falta la ayuda internacional. O sea, aquí no es solo un tema del que el país quiere hacer bien las cosas, esto depende de otros países. Uno, lo que decía ella, cuando nosotros vemos las normas, revisamos las normativas comparadas. De hecho, yo llamé a gente del Ministerio de Perú, llamé de México para ver cómo abordaban su parecer de la jornada, me metí a las páginas web de la OIT. Entonces creo que ese es un tema importante, la técnica que nos están enseñando. El contar con una normativa marco es un tema complejo por la forma como se organizan en todos los países, pero sí creo que nos entrega una gran línea para ir avanzando en tener normativas más eficientes, más eficaces y una institucionalidad también que haga cumplir las normas más eficiente y eficaz. Muchas gracias por tus comentarios, Enrique. Podemos hablar un poco más sobre lo tuyo en una de las sesiones que tenemos prevista sobre la participación de los interlocutores sociales, algunos de los elementos de tu comentario y de otros en la seguridad y salud en el trabajo. Pero quiero también traer comentarte que cuando tú comentas que la OIT debería hacer, recuerda que la OIT son todos ustedes, es decir, son las instituciones de todos ustedes. Caterina y yo trabajamos para la OIT, es decir, somos los que damos o intentamos dar cumplimiento a lo que los mandantes, las organizaciones de trabajadores, empleadores y gobiernos nos dicen. De los países miembros nos dicen lo que tenemos que hacer. Simplemente es eso, es decir, si hay algunas directrices que su gobierno quiere que la OIT enfatice más o que trabaje más en esa dirección, si logran un consenso a nivel internacional, nosotros trabajaremos con gusto en todas esas cosas.
Sí, María José, por Perdón, favor. solo para complementar un Sí, poquito lo que está diciendo, sí. que justamente más adelante, cuando veamos el otro eje, que es el proceso, vamos a hablar sobre las consultas y ahí vamos a ver a otros organismos o entidades que están invitadas también a ser consultadas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Gracias a Enrique Gracias, Caterina. por su comentario. Sí, María José. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo a todas y todos. A propósito, creo que igual de alguna manera ya se ha comentado, pero a propósito de la inquietud del señor Ricci, a mí me gustaba poner énfasis en las experiencias que tenemos en Uruguay, que tenemos tan consolidado la negociación colectiva y el diálogo social, que justamente, bueno, coincido plenamente en lo que decía la señora Catherine sobre los procesos y los elementos imprescindibles en el desarrollo de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, yo me viene la imagen de cómo, por ejemplo, en Uruguay, a través de la negociación colectiva y también en espacios muy fortalecidos bipartitas, se trabaja y se reglamenta específicamente la construcción, se reglamenta específicamente en una serie de ramas que, como es una construcción colectiva, no admite arbitrariedad después a la hora de fiscalizar o de analizar las diversas situaciones que se dan. Eso no quiere decir que tengamos todo resuelto, por supuesto, porque justamente en Uruguay se está lanzando el Compromiso Nacional por Seguridad y Salud y la Vida en el Trabajo, porque, bueno, no todos cumplen con la normativa, no todos advierten o tienen la percepción de riesgo que deberían tener, pero sí es un instrumento fundamental la negociación colectiva y el diálogo social. Y respecto de lo que decía el compañero de Chile recién, bueno, justamente si cuando se llama a analizar estos temas se abarca a toda la sociedad, entre ellos también a los expertos o los académicos, bueno, la experiencia indica que hay más posibilidades de tener mejores normas y que sean más eficaces a la hora de su aplicación y de su fiscalización. Eso, gracias. Gracias, María José. Y con respecto a lo que decía Enrique Pérez, hay países que incorporan universidades, especialistas, diferentes personas que tienen un conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en muchos países intentan de ser muy cuidadosos que los aportes de estas personas en los organismos tripartitos sea con voz pero sin voto para no, de alguna manera, no desequilibrar ¿cómo decir? Los equilibrios, las tres partes que deben tomar decisiones. En muchos casos, en lugar de participar como personas representando una universidad o un colectivo determinado, participan representando a los empleadores o a los trabajadores o al gobierno, que también son otras opciones. Yo también creo que, como Enrique, que enriquecen mucho las discusiones y pueden enriquecer los desarrollos normativos y otro tipo de políticas, estas personas en su involucramiento. Sí, Ovidio, por favor. Ovidio, estás mudo. Eco. Sí, gracias por la oportunidad. Aunque ya se ha abordado un poco sobre el tema, me gustaría hacer dos preguntas rápidas, ¿verdad? Porque en la pirámide de la presentación que nos hizo la compañera de control de riesgos, aparece en la diapositiva esta que lo más eficaz para eliminar el peligro en su origen es la prevención. ¿Cómo podemos hacer para que los patrones los contratistas o patrones ejerzan más la prevención y no únicamente el equipamiento de equipos de protección, que es lo más barato y lo más común con lo que responden? Pero ya vimos, según la presentación, que lo más importante es la prevención. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, y ahí voy a usar la palabra, obligar a la parte patronal a utilizar esa herramienta preventiva para evitar que esos riesgos se lleguen a concretar y no solo darnos insumos como guantes, cascos, que está muy bien, por supuesto que sí, pero muchas veces se deja la prevención de forma secundaria, ¿verdad? Y la otra es, la segunda pregunta que haría, de forma muy rápida, que ya ha estado bastante abordada, es que en la práctica muchas veces los empleadores se apoyan en figuras de subcontratación e incluso tercerización del trabajo independiente, ¿verdad? Y los patrones por supuesto que se valen
de esto para evadir responsabilidades? ¿Qué propone la OIT para que estos trabajadores no queden excluidos, desprotegidos por vacíos de la legislación? Ya vimos, por ejemplo, en el compañero que habló de Chile, que hicieron, digamos, la observación que según lo que indica la legislación chilena, queda perfectamente establecido que es el contratista, perdón, el principal, responsable. Pero, por ejemplo, en países como Costa Rica no lo tenemos tan claro. ¿Qué podemos hacer para implementar esto? Gracias. Sí, Ovidio, lo que comentas, bueno, es muy importante. Realmente, aparte de estar estipulado en la legislación, como decía Catherine, digamos, este espíritu o esta obligación de trabajar preventivamente, es decir, intentar evitar los peligros y controlar los riesgos antes de que causen daño a la salud. Y no tener una óptica de protección, es decir, proteger contra riesgos que existen ya en el lugar de trabajo. Esto, aparte de que forme parte de la legislación como una de las características fundamentales, es una parte también importante de cultura, es decir, de una cultura de todo el país, es decir, no solamente de los empleadores, también de los trabajadores y también del gobierno. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de cultura de prevención a nivel nacional, hablábamos de que uno de los elementos de la cultura nacional en seguridad y salud en el trabajo era que el principio tiene que ser el principio de prevención, es decir, lo más importante para tener en consideración debe ser la prevención de riesgos para la salud. Con respecto a lo que dices sobre la tercerización, eso ha sido un problema y es un problema en algunos lugares en los cuales se terceriza las tareas más sucias, si ustedes quieren, o las más riesgosas para evitarse esa carga. Generalmente, en algunos casos, las empresas subcontratistas no tienen unos recursos mejores o más formados o no tienen suficientes recursos como para prevenir mejor los riesgos para la salud. En algunos países piensan que la solución puede ser o puede estar relacionada con que mantener la obligación preventiva en el contratista principal, de manera que no pueda de alguna manera exportar a otras empresas sus riesgos. En muchos casos siempre se enfatiza este aspecto de la coordinación y la colaboración entre empresas que trabajan en un mismo espacio. Y, por supuesto, el rol de la inspección de trabajo en estos casos es muy importante, es decir, sobre todo en el ámbito de la construcción, donde es uno de los ámbitos más riesgosos y donde más existen contratistas, subcontratistas y trabajadores independientes que trabajan en un mismo ámbito. Quería darle la palabra a Catherine para continuar con su presentación, para no alargarnos demasiado luego con el resto. Sí, Catherine, si puedes continuar, por favor. Claro. Bueno, ahora la colaboración entre trabajadores y empleadores es esencial para lograr una gestión eficaz de la seguridad y salud en el trabajo. Esta participación debe darse en dos niveles: en el lugar de trabajo, mediante comités de seguridad y salud en el trabajo, también llamados comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo, y el reconocimiento de derechos y protecciones de los representantes de los trabajadores para que puedan cumplir su rol sin temor a represalias. Y en el ámbito nacional, a través de comités tripartitos. Como vemos en el esquema de esta diapositiva, estos órganos nacionales reúnen gobierno, empleadores y trabajadores, y en algunos casos también pueden incluir a otras partes interesadas, lo que permite que las políticas y estrategias de seguridad y salud en el trabajo se definan de manera conjunta y participativa. La experiencia demuestra que cuando existen estos espacios
de diálogo y cooperación, las medidas de prevención resultan mucho más efectivas y sostenibles. Los derechos de los representantes de los trabajadores. Perdón, la representación de la consulta. Perdón. La representación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo puede adoptar distintas formas. Por un lado, tenemos a los representantes generales de los trabajadores, cuyo mandato es amplio, ¿ya? Estos actúan en todos los asuntos relacionados con el trabajo, incluida la seguridad y la salud. Aquí se incluyen los delegados elegidos en la empresa, los comités, comisiones o consejos de trabajo, así como los sindicatos. Por otro lado, encontramos a los representantes específicamente dedicados a la seguridad y salud en el trabajo y cuyo mandato se centra exclusivamente en estas cuestiones. Y en este grupo se ubican los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa y los comités de seguridad y salud en el trabajo. Como muestra el esquema de la diapositiva, ambos tipos de representación son complementarios. Los generales aseguran que la seguridad y salud forme parte de la agenda laboral más amplia, mientras que los específicos se concentran en garantizar que estas cuestiones reciban la atención técnica y continua que requieren. Ahora sí, los derechos, los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo necesitan contar con derechos específicos que permitan desempeñar su función de manera efectiva y sin represalias. En primer lugar, deben tener tiempo y facilidades adecuadas. Por ejemplo, permiso para ausentarse del lugar de trabajo sin pérdida de salario ni beneficios. Acceso a todas las áreas del lugar de trabajo y la posibilidad de utilizar instalaciones para cumplir sus funciones. También es fundamental que reciban información oportuna y completa sobre las medidas de seguridad y salud adoptadas por el empleador, así como capacitación gratuita que les permita ejercer su rol con conocimiento técnico. Los representantes deben poder comunicarse libremente con los trabajadores durante la jornada laboral, acceder a la dirección y a sus representantes y colaborar directamente con el empleador en asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Un aspecto clave es el derecho a ser consultados antes de la adopción de nuevas medidas y a participar en la toma de decisiones que puedan afectar la seguridad y la salud. Por último, deben contar con el derecho de recurrir a especialistas externos, contactar a la inspección del trabajo y recibir la protección necesaria para que su labor no implique riesgos ni represalias. En conjunto, estos derechos garantizan que los representantes puedan desempeñar su papel como puente entre los trabajadores y la dirección, fortaleciendo así una gestión participativa y eficaz de la seguridad y salud en el trabajo. Un marco legislativo eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo no solo debe reconocer los derechos de los representantes de los trabajadores, sino también garantizar que puedan ejercerlos sin temor a represalias. Por ello, la legislación debe prever mecanismos específicos de protección, entre ellos que la terminación del empleo de los representantes esté siempre sujeta a una justificación válida, que todo despido requiera autorización o consulta con un organismo independiente, público o paritario,
que existan procedimientos especiales de recurso cuando los representantes consideren que han sido despedidos o sancionados de manera injusta. Que se garantice un recurso efectivo en caso de despido injustificado. Que en casos de presunto despido discriminatorio, la carga de la prueba recaiga en el empleador. Y que en situaciones de reducción de plantilla, los representantes gocen de prioridad en la conservación del empleo. Estas medidas están en línea con los convenios de la OIT, como el convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores, el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y la recomendación 143 sobre los representantes que prevé protecciones adicionales. Podemos ver ejemplos concretos, por ejemplo, en España, los representantes de los trabajadores no pueden ser despedidos, suspendidos ni discriminados en su promoción por el ejercicio de sus funciones representativas. Además, en casos de reducción de plantilla, se reconoce su prioridad para conservar el empleo. En la República Centroafricana, las medidas de protección se extienden incluso a los candidatos en listas electorales. Y los ex representantes de los trabajadores por un periodo después de terminado su mandato. Interesante, ¿eh? Estas protecciones aseguran que los representantes puedan cumplir con su función en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera independiente, efectiva y sin temor a represalias. En el nivel del lugar de trabajo, la legislación debe abordar dos aspectos clave. La elección de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo y la creación y funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Primero, respecto a la elección de los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo, muchos países establecen criterios de elegibilidad. Estos criterios suelen considerar la edad, la experiencia de la empresa y las competencias del trabajador, con el fin de asegurar que quienes resulten elegidos tengan la madurez, el conocimiento del lugar de trabajo y la capacidad necesaria para desempeñar el rol. También se regula el procedimiento electoral. ¿Cómo se organizan las elecciones? ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Y qué mecanismos existen para garantizar la transparencia? En algunos países se regula además la duración del mandato y los supuestos de remoción o inhabilitación, asegurando que haya un control sobre la conducta de los representantes. Un ejemplo interesante es el de Australia, donde revelar información confidencial obtenida en calidad de representante puede ser motivo de destitución. Segundo, en cuanto a la creación de comités de seguridad y salud en el trabajo, la legislación suele establecer un umbral mínimo de trabajadores para hacerlos obligatorios, ¿ya? En Noruega, por ejemplo, los comités son obligatorios en empresas con más de 50 trabajadores, pero también deben constituirse en empresas de entre 20 y 50 trabajadores, si cualquiera de las partes lo solicita, o incluso por decisión de la Inspección del Trabajo. Bien. Los comités de seguridad y salud en el trabajo tienen funciones más amplias que los representantes individuales, ya que cuentan con más recursos humanos. Entre sus tareas figura la implementación de programas de prevención de riesgos, la capacitación de trabajadores, la colaboración en el mantenimiento de registros de seguridad y salud en el trabajo y el seguimiento de accidentes y riesgos. Finalmente, la gobernanza interna de los comités, es decir, cómo se toman las decisiones, la frecuencia de las reuniones, el quórum mínimo o la rendición de cuentas, también debe estar orientada
a garantizar la eficacia y la legitimidad en su funcionamiento. En definitiva, tanto la elección transparente de representantes como el buen funcionamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para garantizar la participación real de los trabajadores en la prevención y la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. La aplicación y las sanciones son un pilar fundamental en un marco legislativo eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. No basta con enunciar deberes y derechos. La ley debe prever la tipificación de las violaciones junto con las sanciones suficientemente disuasorias para asegurar el cumplimiento. Además, la eficacia depende de contar con mecanismos claros de aplicación que permitan supervisar, corregir y sancionar en caso de incumplimiento. Dentro de estos mecanismos es importante incluir también procedimientos de resolución de conflictos en sentido amplio, como la mediación, la conciliación o la vía judicial, para garantizar que los trabajadores y empleadores dispongan de recursos efectivos cuando surjan controversias en la materia. En resumen, sin sanciones disuasorias, ni mecanismos eficaces de aplicación y resolución de conflictos, la legislación en seguridad y salud en el trabajo corre el riesgo de quedarse en el papel. Por otra parte, un marco legislativo eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo debe establecer una base jurídica clara para los sistemas de registro y notificación. Esto incluye la determinación de aquellos que tienen la obligación de registrar y notificar los riesgos y accidentes laborales, que son normalmente los empleadores y en algunos casos también los médicos del trabajo. El contenido y formato de los registros y notificaciones para garantizar uniformidad. Los plazos, tanto para elaborar como para conservar los registros. La protección del carácter confidencial de los datos personales y médicos. La designación de una persona competente en la empresa responsable de preparar y conservar los registros. La cooperación entre empleadores cuando varias empresas desarrollan actividades en un mismo lugar de trabajo. La definición de las autoridades competentes a las que deben notificarse, por ejemplo, la Inspección del Trabajo, la institución aseguradora o el organismo responsable de las estadísticas nacionales. La obligación de contar con una lista de enfermedades profesionales, así como un mecanismo para reconocer otras enfermedades como profesionales. Y finalmente, la obligación de elaborar estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fundamentales para diseñar políticas de prevención basadas en datos. En síntesis, podemos decir que los sistemas de registro y notificación permiten a los gobiernos contar con información fiable para adoptar medidas preventivas y a los lugares de trabajo mejorar la gestión de los riesgos. Los servicios de seguridad y salud en el trabajo son un elemento esencial en un marco legislativo eficaz. La legislación debe definir cómo se establecen estos servicios, cuáles sus funciones y bajo qué condiciones deben operar. En cuanto a sus modalidades, los servicios pueden organizarse de distintas formas, como un servicio propio en una empresa, de manera común para varias empresas, a través de instituciones de seguridad social o de servicios oficiales, o incluso mediante una combinación de estas opciones. Aquí lo importante es que exista flexibilidad, siempre bajo la supervisión de la autoridad competente. Respecto a sus funciones,
Es importante destacar aquí que su papel es fundamentalmente preventivo y no represivo. Estos servicios deben ocuparse de la vigilancia del entorno de trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la provisión de información y asesoramiento, la formación y educación en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la organización de programas de primeros auxilios, tratamiento y salud. Finalmente, en cuanto a sus condiciones de funcionamiento, la legislación debe garantizar que los servicios cuenten con facultades suficientes para desempeñar sus tareas, que actúen con independencia profesional y sin temor a represalias, que además dispongan de instalaciones adecuadas, que colaboren activamente con empleadores y empleadores, trabajadores y servicios externos, y que estén sometidos a sistemas de acreditación que aseguren su calidad. En definitiva, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, cuando se organizan de manera flexible, preventiva y con independencia, son una herramienta clave para anticipar riesgos, promover la salud y proteger el bienestar de los trabajadores. El fortalecimiento de la capacidad nacional en seguridad y salud en el trabajo requiere contar con profesionales calificados y con un sistema de formación adecuado. En primer lugar, la legislación puede definir las funciones, atribuciones y tareas de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, así como los requisitos mínimos de educación y formación necesarios para desempeñar estos roles. Los instrumentos de la OIT son claros al respecto, ¿ya? Por ejemplo, el convenio 155 exige, en su artículo 5C, exige que la política nacional tenga en cuenta la formación, cualificaciones y motivación de las personas implicadas en la seguridad y salud en el trabajo. El convenio 165, en su artículo 11, establece que las autoridades nacionales deben determinar las cualificaciones requeridas para el personal de salud en el trabajo en función de sus tareas. Los países pueden además definir el contenido y duración mínima de los programas de formación, la acreditación de proveedores, la certificación de profesionales de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo profesional continuo y la adopción de un código ético. En algunos países se establece incluso un marco nacional de cualificaciones, lo que, aunque no siempre está previsto en los convenios, asegura estándares homogéneos y de calidad. En definitiva, la profesionalización en seguridad y salud en el trabajo es clave para que los empleadores puedan cumplir con su obligación de garantizar lugares de trabajo seguros y saludables. El contenido de la legislación en seguridad y salud en el trabajo debe incluir también la perspectiva de género y el uso de un lenguaje inclusivo. En esta diapositiva vamos a enfocarnos en la perspectiva de género y en el siguiente abordaremos el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo logramos que la ley incorpore realmente la perspectiva de género? Pues a través de medidas concretas, como estas. Aquí. Espera un poquito. Que la evaluación de riesgos tenga en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Que los equipos de protección personal estén diseñados no solo para trabajadores en general, sino adaptados a las trabajadoras. Que se prevean medidas de protección para trabajadoras embarazadas y lactantes. Por ejemplo, en España, la normativa limita ciertos trabajos cuando implican riesgos durante el embarazo o la lactancia. Y en Chile, la legislación garantiza el derecho de las madres trabajadoras a amamantar y a contar con facilidades para la extracción y almacenamiento de la leche materna.
Otra medida es que se promueva la participación de las mujeres en los comités de seguridad y salud en el trabajo, tanto en las empresas como a nivel nacional. También que las estadísticas estén desgregadas por sexo, lo que permite identificar riesgos diferenciados. Y que la información y la formación en seguridad y salud en el trabajo sean sensibles al género, adaptadas a las necesidades de trabajadoras y trabajadores. En línea con esto, aunque no es un requisito legal, organismos como de la Unión Europea, el OSHA, y el Instituto Sindical Europeo recomiendan que los equipos de protección personal se adapten a la morfología de hombres y mujeres como parte de buenas prácticas para lograr entornos laborales más seguros e inclusivos. Entonces, acabamos de ver la legislación, cómo la legislación en seguridad y salud del trabajo puede incorporar la perspectiva de género con medidas concretas, ¿cierto? El otro componente fundamental, estrechamente relacionado, es el uso del lenguaje inclusivo, porque de nada sirve reconocer derechos en la ley si el propio texto legal excluye o invisibiliza a una parte de las personas trabajadoras. ¿Y cómo logramos que ese lenguaje sea verdaderamente inclusivo? Esto se hace, por ejemplo, sustituyendo términos específicos de género por términos neutros. Por ejemplo, usar persona o individuo en lugar de hombre, reemplazando pronombres singulares por formas en plural. Ejemplo, usar ellos y ellas o quienes en lugar de él o ella. Repitiendo sustantivos en lugar de usar pronombres específicos de género. En los textos legales muchas veces usamos pronombres como él o ella para no repetir el sustantivo. Pero esos pronombres tienen género. Para evitarlo, una técnica de lenguaje inclusivo es volver a escribir el sustantivo completo en lugar del pronombre. Por ejemplo, en lugar de escribir la persona inspectora del trabajo, él levantará el acta. Ahí se repite el sustantivo. ¿Ya? La persona inspectora del trabajo, levantará el acta. ¿Ya? Es decir, se quiere evitar que se utilice el inspector. Utilizando denominaciones, esta es otra, utilizando denominaciones profesionales inclusivas. Ejemplo, profesional de enfermería en lugar de enfermera, enfermero. Personal docente en lugar de maestra, maestro. Personal directivo en lugar de director, directora. Otra sería reformulando frases para evitar sesgos de género. Ejemplo, en lugar de cada trabajador debe llevar su equipo, decir el equipo de protección es obligatorio para cada persona trabajadora. Otra técnica, haciendo uso simultáneo de las formas femeninas y masculinas. Ejemplo, trabajadoras y trabajadores. Las inspectoras e inspectores de trabajo. Las y los docentes. Aunque esta práctica es frecuente, puede generar repeticiones y dejar fuera a personas no binarias. Y finalmente, si la autoridad lingüística de un país permite el uso del masculino como término inclusivo, debe incluirse una nota expresa que aclare que se utiliza con este alcance inclusivo, abarcando a mujeres y hombres. En conclusión, integrar la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la legislación es indispensable para asegurar que la protección alcance de manera equitativa a todas las personas trabajadoras. Hasta ahora hemos hablado del contenido que debe tener una ley de seguridad y salud en el trabajo para ser eficaz. Pero la eficacia no depende únicamente del contenido, también de la forma en que la ley está redactada.
Una redacción legislativa clara y precisa puede marcar la diferencia entre una norma que se aplica fácilmente y otra que genera dudas, ambigüedades e incluso vacíos legales. Por eso, pasemos ahora a ver cuáles son las características de forma que debe tener una ley marco de seguridad y salud en el trabajo. Una ley marco será eficaz solo si está redactada de manera que sea fácilmente aplicable. Esto significa que el texto tiene que ser claro, preciso y simple, evitando expresiones complicadas que generen dudas. También debe ser coherente y consistente para no entrar en contradicciones dentro de la propia ley o con otras normas vigentes. Además, la ley debe estar estructurada de forma óptima y uniforme, de modo que tenga el mismo estilo y el mismo nivel de detalle en todos sus artículos. Esto facilita su aplicación tanto por las autoridades como por los empleadores y los trabajadores. En este punto aparece también la cuestión de género, pero desde otra perspectiva. Ya no hablamos de las medidas de fondo que vimos en la diapositiva anterior, sino de la forma de redacción. La ley debe escribirse de manera inclusiva y neutra en cuanto al género, para asegurar que el propio texto legal no excluya a ninguna persona trabajadora. Al final, la forma no es un detalle menor. Una buena técnica de redacción legislativa convierte los principios de la ley en reglas claras y exigibles en la práctica. El tercer elemento clave para la eficacia de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo es el proceso mediante el cual esa ley se elabora y se adopta. Este proceso debe ser tripartito y participativo, con la intervención de empleadores, trabajadores y gobierno. En muchos casos, además, el proceso se vincula a reformas laborales más amplias, lo que permite asegurar la coherencia con el conjunto de la normatividad legal. Veamos ahora cómo se desarrolla este proceso en la práctica. En general, el proceso de elaboración de una ley marco de seguridad y salud en el trabajo suele seguir varias fases sucesivas, aunque cada país puede adaptarlas según su propio sistema legislativo. Primero comienza con una fase preparatoria que incluye la decisión de legislar, la planificación y la recopilación de información. Luego sigue la fase de conceptualización o diseño de política, donde se diagnostican los problemas, se definen objetivos, se evalúan distintas opciones y finalmente se toman decisiones de política. En la fase de redacción se prepara el proyecto de ley. Primero se define su esquema. Después se desarrolla el texto, se analiza su coherencia con el marco legislativo vigente y se evalúa su impacto potencial. A continuación, en la fase parlamentaria, el proyecto es debatido, adoptado y publicado. Finalmente, en la fase de implementación, se aprueban los reglamentos de aplicación, se asegura su cumplimiento, se resuelven los conflictos y se lleva a cabo el seguimiento y la evaluación. Como vemos, todo este proceso debe desarrollarse en consulta y con la participación de empleadores, trabajadores y otras partes interesadas relevantes. Esto no solo garantiza la calidad técnica de la norma, sino también su aceptación por parte de los usuarios finales, que es muy importante. Veamos ahora quiénes son esos actores que intervienen en las consultas. Entonces, aquí un aspecto esencial del proceso es la consulta a las partes interesadas. Y el punto de partida es siempre el tripartismo, es decir, empleadores, trabajadores y gobierno. Pero además, en muchos países participan otros actores. Por ejemplo, organismos gubernamentales pertinentes en los niveles nacional y provincial, como los ministerios de Trabajo, Seguridad Social, Salud,
finanzas, educación y empleo, así como los organismos responsables de sectores económicos clave, como agricultura, construcción, minería, puertos o pesca. También pueden intervenir organismos de ejecución y de control, como la Inspección del Trabajo y las autoridades judiciales, así como también las instituciones de seguridad social y compañías aseguradoras, las ONG también y asociaciones profesionales de seguridad y salud en el trabajo, la academia o universidades y la investigación, e incluso líderes y organizaciones comunitarias como pueblos indígenas o como comunidades directamente afectadas por industrias. En todas estas consultas debe prestarse atención a la representatividad de género. Y desde la OIT acompañamos a los mandantes y brindamos asistencia técnica, precisamente para que el proceso de consulta sea técnicamente sólido, inclusivo y representativo. Ahora bien, estas consultas no se realizan en un solo momento. Es importante llevarlas a cabo en distintas etapas del proceso, ¿ya? Por ejemplo, antes de la decisión de iniciar la reforma de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, para identificar prioridades y necesidades. Durante la formulación de políticas, cuando se definen objetivos y estrategias. En la validación del proyecto de ley de seguridad y salud en el trabajo antes de su envío al Parlamento, asegurando que el texto recoja las preocupaciones de todas las partes. Y también mediante consultas periódicas sobre posibles problemas durante la implementación. Cuando este proceso es tripartito y participativo, no solo mejora la calidad técnica del texto legal, sino que también aumenta su aceptación y facilita su cumplimiento. De esta manera se logran mejores resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para cerrar esta parte, recordemos los 3 elementos que hacen eficaz a una legislación marco en materia de seguridad y salud en el trabajo. Primero, su contenido, que debe estar centrado en la prevención y alineado con los instrumentos internacionales de la OIT. Segundo, la forma, es decir, que el texto legal sea claro, coherente, preciso y fácilmente aplicable en la práctica. Y tercero, el proceso debe ser tripartito, participativo y en lo posible ampliado a otras partes interesadas clave. La legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo no puede analizarse de manera aislada. Este esquema muestra cómo se integra a un marco más amplio junto con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los programas de acción. El punto de partida es el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que refleja la situación del país, los riesgos más frecuentes, la capacidad institucional, los recursos, las estadísticas disponibles e incluso las políticas de empleadores y trabajadores. La recomendación 197 detalla precisamente estos elementos. A continuación se realiza el análisis del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y con base a ello el análisis de brechas, que consiste en identificar vacíos y carencias en la legislación vigente al compararla con normas internacionales de la OIT y con buenas prácticas de otros países. Esto permite que la ley se adapte mejor a la realidad nacional, en lugar de ser un texto meramente formal o copiado de otro contexto, de otro país. El convenio número 187 establece que la política y el programa nacionales deben formularse y revisarse periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores, y el programa traduce la política en objetivos concretos, especificando qué debe lograr y en qué plazos, e incluso puede prever la elaboración de una nueva ley o la reforma de la existente.
En resumen, el perfil, el análisis del sistema, el gap análisis o el análisis de brechas, que se llama también así, la legislación, la política y el programa forman un conjunto dinámico y coherente que solo funciona si se construye y se renueva de manera permanente a través del diálogo social. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Espero que este repaso de los elementos del marco legislativo eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo les haya resultado útil y que sirva como elemento de apoyo para la reflexión en sus respectivos países. Quiero recordarles que todo lo que hemos visto hoy está desarrollado con mayor detalle en el support kit de la OIT. Lamentablemente está solo en inglés. Este support kit tiene todos los detalles para la elaboración de la legislación nacional de seguridad y salud en el trabajo, que es la herramienta de referencia puesta a disposición de los mandantes tripartitos y cuyo acceso aparece aquí mediante el código QR que pueden ver en la diapositiva. Les agradezco mucho por su atención y quedamos a disposición para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias, Catherine, por tu presentación muy clara y muy precisa, como estás abogando tú que deben ser las legislaciones en seguridad y salud en el trabajo, precisamente. La verdad es que no tenemos mucho tiempo. Les he dejado el vínculo también en el chat donde pueden acceder a este kit de apoyo para el desarrollo legislativo. Pero también quiero recordarles que la OIT tiene profesionales como Catherine y otros colegas que tienen como misión ayudarles, es decir, como, digamos, como cooperación técnica con los países miembros a mejorar algunos aspectos, para revisar y mejorar algunos aspectos legislativos. De hecho, algunos de nuestros colegas que trabajan en legislación de trabajo trabajan mucho en contacto con los diferentes países para ayudarles en la mejora legislativa. Se lo pongo en su consideración porque es un elemento importante que no sé si todos ustedes conocen. Tenemos 2 minutos antes de que se nos acabe esta conexión. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario rápido? Porque tenemos que cerrar. Si no, podemos cerrar y en la próxima sesión, el próximo jueves, podríamos compartir o discutir algunos elementos de los que nos trajo Catherine. Sí, Fernando, por favor. Sí, muchas gracias por la explicación, muchas gracias por el kit que ha dispuesto, ya lo vamos a revisar, que tiene más de 400 páginas. Sí, muy importante. Y Catherine y Martín, quería preguntarles, dado que el marco de seguridad y salud en trabajo es una ley general, también debe estar acompañada por los reglamentos, pero sin embargo, si no existe en la ley la obligatoriedad de crear subcomités, es decir, si la entidad tiene varios locales y tiene mayor de 50 trabajadores en cada uno de los locales, existe en la principal solamente el comité, pero en los locales de la misma empresa no hay comités ni subcomités. ¿Existe la posibilidad de reformar la ley para que sea obligatorio también crear los subcomités? Gracias. Mire, sobre eso es importante que la determinación de los comités, si son comités de empresa o son comités por centros de trabajo, porque son cosas diferentes. Por ejemplo, McDonald's es una empresa muy grande, a lo mejor con pequeños centros de trabajo. En muchos casos, la obligación del comité está asociada a los centros de trabajo, y cuando una empresa tiene bastantes centros de trabajo, se prevé también un comité intercentros que de alguna manera tenga una labor de coordinación o una manera de tratar aspectos comunes de los diferentes centros de trabajo. Sin embargo, yo creo, y también es una opinión personal, que
tiene mucho sentido que los centros, que los comités sean sobre centros de trabajo, que pueden ser mucho más concretos sobre la problemática específica que tienen en un centro de trabajo particular. Discúlpenme que no puedo atenderlas a todos ustedes. Tienen ustedes algunas preguntas, pero se está acabando el tiempo que tenemos previsto para esta reunión. Entonces, simplemente quería, recordarles que tenemos la próxima reunión en 2 días y que espero verles a todos ustedes y reiterar mis agradecimientos personales a Catherine por su gran presencia. Creo que se fue. Fue ahora sí. Sí, Bueno, se saludos le a acabó el todos, a todas. tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Nos vemos Gracias. el jueves. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Catherine. Gracias a Gracias. todos. Chao. Gracias. Buen Gracias, día. Catherine. Buen día a Buen día. todos. Gracias, Catherine. Abrazo, Gracias. Corinta. ¿Quieren esperar un poquito, Abrazo. un momento? Aquí Ok. estamos. Sí, Aquí simplemente para agradecerles su participación y sus intervenciones, y nos vemos en 2 días. Muy Muchas bien. gracias. Hasta Gracias, luego, Félix. maestra. Gracias. Saludos, Catherine. Gracias Hasta por luego. todo. Chao, Gracias a Buen todos. día, gracias. gracias.